quien nos da su visión y además pronostica un escenario de alta inflación no solamente para este año, sino también para el año que viene, independientemente de los caminos que elijan los ministros de Economía del nuevo gobierno. Independientemente de cómo se quiera abordar el tema de la inflación, el fenómeno inflacionario alto va a subsistir durante gran parte del 2024. Juan Pablo Serra, se conocieron ayer los datos de la inflación del mes de mayo. Al nivel nacional dio un poquitito menos que el mes de abril. Algunos economistas ya están hablando de una desaceleración. ¿Es la palabra exacta de la que poder agarrarnos como para explicar esta pequeña baja de la inflación, que aunque es baja respecto de mayo, no deja de ser una inflación alta, ¿no? Empezamos el año con un 6% y la inflación, está, por lo menos en lo que se ve, no queriendo romper el piso del 7% mensual. Sí, mira, yo no me animaría a hablar de una desaceleración porque tenemos el dato de un solo mes. Es decir, lo único que podemos decir es que la inflación de el mes de mayo fue un poco más baja que la de abril, pero igual muchísimo más alta que todas las anteriores de los últimos 20 años. Así que me parece que no podemos hablar de una desaceleración como algo positivo. Sí, desde lo técnico vamos a decir, bueno, sí, fue un poquito menos. Ahora, me parece a mí que no hay no responde esta baja a políticas antiinflacionarias que se hayan llevado a cabo, ni muchísimo menos. Nosotros, cuando miramos la inflación, por otro lado, tenemos que mirar también lo que sería la inflación contenida, ¿sí? Por decir algo, es decir, todos aquellos precios de la economía que por estar regulados no se reflejan, digamos, en el índice de inflación, pero se van atrasando, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, el precio de la energía y de los servicios públicos es uno. Sí, o combustible, por ejemplo, que tiene un acuerdo de precios que rige hasta agosto con el 4%, lejos de la inflación mensual, ¿no? Bueno, claramente, es otro de los casos, el caso de los boletos de colectivo. Entonces, todos esos, el día que se quiera terminar con la inflación, esos precios van a tener que sincerarlos, sí, van a tener que hacer un plan donde esos precios sean precios acordes que permitan la buena prestación de ese servicio. Me parece que cada mes que la inflación va por encima del aumento de esos precios, que si bien aumentan un poquito, como vos bien decías, la NASCA aumenta un 4% contra 7,8% de inflación, es decir, cada mes se atrasa un poco más. Eso te hace que cada mes haya un poco más de esto que se le digo inflación contenida. Bueno, el día que nosotros querramos terminar con la inflación, vamos a tener que asumir la inflación contenida, ¿sí? Y ahí va a haber un salto de precios bastante importante. Yo no sé si te acordás, seguramente vos y algunos oyentes también, lo que pasó en el año 91 con la ley de convertibilidad. Antes de aplicar la ley de convertibilidad que permitió 10 años de inflación cero, los precios aumentaron muchísimo. La nafta aumentó creo que como un 80%, es decir, se pusieron todos los precios a un nivel muy alto, ¿sí? Y después sí se pudo manejar durante 10 años, como te decía, con inflación cero. Pero primero hubo que sincerar todos los precios de la economía. Y si nosotros queremos atacar la inflación, realmente vamos a tener que asumir esos precios. Es decir, que cada mes le va pasando, ¿sí? Independientemente del número que dé la inflación mensual, cada vez que va pasando, se va acumulando un poquito más de esa inflación contenida que en algún momento, como te decía, vamos a tener que asumir.
Ujú, está claro. O sea que no podemos hablar de alguna manera, de desaceleración. No hay fundamento, por lo menos a priori monetarios ni fiscales, que hagan pensar que este fenómeno inflacionario va a bajar, sino más bien todo lo contrario. Pero vos decías recién algo que es muy importante, recordabas la convertibilidad, con lo cual yo imagino que como ya este tema de la inflación lo va a tener que arreglar el próximo gobierno, el escenario del 2024 también va a ser alto en materia inflacionaria cuando vos tengas que corregir, ¿no? Sea con una dolarización, sea con un sinceramiento de las variables macroeconómicas, vayas por el camino que vayas, el escenario de inflación alta lo vas a tener, por lo menos en el mediano plazo lo vas a tener. Sí, sí, sin duda, digamos. Antes de la estabilidad vamos a tener una inflación, digamos, bastante elevada. Es decir, yo te digo, mira, sería menos preocupante que la inflación no tuviese estos precios regulados, ¿sí? Entonces podemos decir que la inflación, qué sé yo, es del 7% y los combustibles suben el 7%, el boleto de colectivo sube el 7% y todo sube el 7%, ¿sí? Y no hay precios que se van atrasando. Esa situación sería más sana que la situación que tenemos hoy, ¿sí? Donde tenemos estos precios que se van atrasando, ¿no? Es decir, que esa presión que se va acumulando en algún momento se va a liberar, ¿sí? Entiendo también que la política que está llevando a cabo este gobierno, que le decimos el plan aguantar o el plan llegar, es precisamente contener todo lo que se pueda, ¿sí? Y tratar de que toda esa presión que se va generando no explote. Eso es lo único que está haciendo este gobierno, porque políticamente no puede hacer otra cosa, por una cuestión de confianza que ha sabido generar y probablemente también de su propia incapacidad. Así que el próximo gobierno sí va a tener que lidiar con eso, y es importante, me parece a mí, que se diga, ¿sí? que vamos a tener que pasar por un acomodamiento de precios que puede ser realmente complejo y puede ser muy doloroso para muchísima gente. Creo que uno de los errores que cometió el gobierno de Macri fue querer atacar simultáneamente la inflación con un sinceramiento de precios. Entonces había políticas de contención de inflación, pero también había políticas de que los precios, por ejemplo, de la luz y del gas y del combustible tengan los valores razonables que permitan su buena producción y distribución. Y bueno, eso generó que se haga muy difícil, es decir, dos variables o dos fuerzas que están tirando para el lado contrario. Me parece que si la gente entiende ahora que antes de alguna solución vamos a pasar por momentos más dolorosos, va a ser más fácil, quizás para el próximo gobierno el de enfrentar este problema. Pero bueno, es realmente complejo, y pensemos que va a durar por lo menos, qué sé yo, 4 o 5 meses más. Sí, cuanto menos. Ayer me decía un amigo economista que para explicar el dato de ayer, ¿no? Para explicar esto, dice, mira, es como si en vez de caerte de un séptimo piso te cayeras de un sexto, o sea, no hay mucha diferencia, te vas a matar de todas maneras, ¿no? Digo porque viste que hay gente que ya dentro del equipo económico comienza como a tomar este dato como un dato, bueno, bajó la inflación. No, en realidad todavía hay un montón de cosas que corregir. Habría que ver si este fenómeno perdura en el tiempo y vamos viendo gradualmente una baja, ¿no? Mes a mes. A ver, la inflación, yo te digo, está para quedarse. Nosotros tenemos niveles salariales de $200-250, que nunca en la historia tuvimos los salarios tan bajos, ¿sí? Uh-huh. Es de esperar que eso mejore también, y eso también va a ser inflacionario. Claro. Sí, o sea, estamos en una situación realmente muy compleja, donde yo creo que ya es tarde para dejar que se acomoden solas las cosas. Creo que ya es tarde, porque va a ser muy doloroso, y realmente no sé cómo se va a administrar esto, porque ya no tenemos margen. Quizás en el 91, cuando se puso la convertibilidad,
había algún margen en las familias para hacer un poco de ajuste, pero ahora no hay mucho margen para hacer, es decir, toda esta inflación que estamos teniendo se traduce inmediatamente en pobreza, en nivel de pobreza, en baja de consumo de la familia, y todo lo que tenemos contenido, que yo te decía, va en ese sentido. Sí, así que yo creo que es dificilísima la salida, no veo una receta, como decir, bueno, acá lo que hay que hacer es tal y tal. Todo lo que se pueda hacer para tratar de sincerar las variables y bajar la inflación y demás, va a ser muy, muy doloroso para muchísimas familias. Y estamos en una situación que, como te decía, no sé cuánto más puede aguantar la sociedad, cuánta más gente puede caer en la pobreza. Me parece que, como te decía, es muy complejo, entonces no tiene ningún sentido estar festejando nada, que esta inflación fue un poquito más baja que la del mes pasado. Está claro, Juan Pablo, como siempre, muy claro y muy amable con tus comentarios. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo grande, Carlos.